para todas y para todos. Estamos comenzando un nuevo encuentro de este ciclo de Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra, este espacio dedicado a conocer a los autores, que nos cuentan los detalles de sus obras, la trastienda de este proceso de creación. Esto es parte, como decimos siempre, del trabajo que viene desarrollando la Fundación La Balandra para contribuir en el desarrollo y en la difusión de la narrativa argentina y, por supuesto, darle espacio y difusión a los verdaderos protagonistas, a los escritores, las escritoras, a los editores, las editoriales, bueno, un sinfín de protagonistas reales de nuestra narrativa, de la literatura que tanto nos gusta leer y disfrutar. Hoy vamos a estar hablando con Luciana Pallero, autora del libro Lagunas y Gitanos, que editó Blat y Ríos. Vamos a estar hablando con ella en minutitos nada más, pero antes, como siempre, le voy a dar la bienvenida formal a David, el técnico de la sala, que nos va a dar los detalles de cómo va a funcionar esta actividad y, por supuesto, va a repasar la agenda de encuentros y de propuestas que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para vos. Hola Gastón y hola a todos y todas. Muchas gracias por el pase. Bien, de nuevo, como todos los sábados de Tinta Fresca, les recuerdo que les pido por favor que mantengan sus cámaras en lo posible activadas, pero sus micrófonos desactivados. El momento en que puedan participar para hacer preguntas a Luciana, Gastón nos va a avisar. Mientras tanto, quienes no tengan la posibilidad de tener un micrófono o no se animen, pueden dejar sus preguntas en el chat. También les pedimos por favor que se renombren. Yo en breve voy a pegar en el chat un video para una guía, para renombrar, porque bueno, Gastón después les va a comentar por qué necesitamos que tengan su nombre correcto, en la forma en que se escribieron a la actividad. Y ahora les paso a comentar la agenda de la Balandra. Bueno. Comenzamos con la presentación del libro El sueño helado de R328 de Selma Doom. ¿Sí? Esto es el lunes 27 de junio a las 19 horas. Recuerden que siempre es hora argentina. Esto va a ser por Zoom. Va a estar moderado por Lucía Parravicini y es una actividad gratuita y abierta al público. Y ya mismo les pego en el chat la información para las actividades. La siguiente actividad que les voy a recordar es el taller de lectura, que ya está en marcha. Cuentos sobre cómo se escriben los cuentos. Son 4 encuentros en los que trabajaremos lo que llamamos el work in progress, el detrás de escena, el metatexto, la metaficción de una selección de obras de autoras y autores. Este taller ocurre los martes 7, 14, 21 y 28 de junio, de 19 a 20:30 hora argentina. También va a estar en vivo por Zoom y va a estar moderado por Hernán Carbonell, actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa hasta agotar el lugar. Y les pego la información en el chat. Bien, y por último, de las actividades, ¿sí? Vamos al cuarto encuentro del ciclo de debates, el oficio de escribir. En este cuarto encuentro, nuestra temporada 2022, conversaremos en torno a la pregunta ¿por qué editar literatura africana? Nos acompañan Marcela Carbajo y Leandro Calle. Esto va a ser el sábado 25 de junio a las 18 horas Argentina, en vivo por Zoom. Va a estar moderado también por Gastón Fiorda. Nuevamente es una actividad gratuita y abierta al público, y pego la información en el chat. Y por último, les quiero recordar las vías de comunicación. Aquí vuelvo yo otra vez. ¿Sí? Nos pueden contactar por Instagram o Twitter por @fundacionLB, en Facebook como La Balandra, y pueden visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Fundación La Balandra, donde va a estar subida esta actividad en el transcurso de la semana. Y por supuesto nos pueden escribir a info@fundacionlabalandra.org.ar o entrar y por supuesto visitar el sitio web
www.fundacionlavalandra.org.ar, y le cedo nuevamente la palabra a Gastón. Gracias, David. Bueno, David recién decía que había que renombrarse correctamente. Lo que hacemos, quienes nos siguen siempre saben, sorteamos un ejemplar. En este caso, por supuesto, este ejemplar de Lagunas y Gitanos, el libro de Luciana Pallero, una edición hermosa, hermosísima, súper cuidada de Blat y Ríos, la verdad, recontra recomendable. Disfrutamos mucho la lectura, pero fundamentalmente el objeto libro, ¿no? A nosotros nos gustan los libros todavía de papel, disfrutarlos, tocarlos, poder llevarlo a cualquier lado. Lo he leído en casi cada rincón de esta casa, porque no he podido. Lo bueno que tiene de los relatos breves que uno arranca y empieza, entonces, bueno, se permite disfrutarlo en cualquier rincón. Leo una brevísima reseña de Luciana Pallero. Nació en Buenos Aires, vivió un año en Cuba, 10 en San José del Rincón, provincia de Santa Fe. Publicó los libros La máquina de pelar manzanas y Ojo Animal, ambos publicados por Blat y Ríos. Estudió muchas cosas de manera intermitente: música, fotografía, cine y cocina. Es profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, formalmente, Luciana Pallero, te doy la bienvenida, te agradezco y bueno, y ya te lanzo esta primera reflexión que me pareció tu libro. Primero, que me gustó mucho, me gustó esa multiplicidad de universos, pero que a la vez, ¿cómo decirlo? Me parecieron todos mundos íntimos. Lo tengo anotado, esos que son tan pequeños que sirven para definir lo esencial. Es decir, me pareció que en cada relato intentás capturar un momento, como si fuese una fotografía, o como si uno pudiese poner en pausa una película y mirar el detalle de toda una escena. Y te pregunto, ya, ¿qué encontrás en esos pequeños universos, en esas pequeñas situaciones que vos narrás, que a lo mejor uno pasa desapercibido esos momentos, pero que en tu literatura, en tus textos, en tu narrativa, bueno, toman un protagonismo importante, esos pequeños momentos? ¿Cómo estás? Y te doy formalmente la bienvenida y te agradezco, Luciana. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todo el mundo? Bueno, te agradezco a vos por la invitación, por leer el libro y por difundir. Sí, yo lo veo un poco así como vos también, eso de esa idea de congelar una imagen. Realmente eh, no es que yo estuviera buscando algo, sino que estaba un poco conflictuada tenía como cierta dificultad desde el libro anterior que había escrito, que salió publicado, en el hecho de encontrar digamos, escribir un cuento o una novela es muy distinto, el tipo de exigencia creativa, por llamarlo de alguna manera. Y la idea del cuento, que me gusta más escribir cuentos que novelas, lo siento un poco más interesante, es como un desafío mayor escribir cuentos. Sin embargo, me parecía un poco, me generaba un poco de incertidumbre el momento entre que se te ocurre una idea, entre que escribís un cuento y pasa un tiempo en que como que no te podés poner a escribir hasta que no se te ocurre una idea que tenga la suficiente sustancia o que sea una trama como para escribir un cuento, que el cuento tiene esta cuestión clásica, tradicional, de el principio, el nudo y el desenlace, como que sin eso es muy difícil escribir un cuento, por lo menos a mí no se me ocurrió de ninguna manera. Y sin embargo, yo tenía ganas de escribir todo el tiempo. Me pasó fue como una cuestión de necesidad de encontrar una manera, un formato que fuera como más natural para mí. Y a la vez, el otro día lo contaba, en ese momento yo estaba dando clases de psicología y estaba intentando que los y las estudiantes
agilizaran un poco la lectura interpretativa, a la vez que estaba tratando de explicar los conceptos de psicología en secundaria, ¿no? Y bueno, se me ocurrió buscar algunos textos que pudieran, por decirlo de alguna manera, ilustrar lo que yo quería explicar. Y a la vez es muy difícil que los estudiantes lean un texto de 3 páginas. Es como que Mm, obviamente es una generalización, hay de todo, pero cuando vos preparas las clases tenés que prepararlas para todos. No podés preparar una clase donde todo el mundo se quede colgado y 2 o 3 se enganchen. Entonces estaba tratando de buscar textos cortos para, bueno, para mostrar lo que en psicología, no sé, qué sé yo, conductismo, lo que sea que hubiera que dar, lo pudieran ver reflejado. Entonces empecé a buscar en internet y me la pasé leyendo un montón de lo que fuera corto, ficción corto, microcuentos, lo que sea. ujú. Creo que eso me acercó un poco a la idea de que era posible escribir cosas más cortas. Y bueno, un día dije, no, ya fue, se me ocurrió algo para escribir, como una especie de historia corta, o sea, tenía cosas grabadas en la memoria que siempre pensé que eran cosas posibles de escribir y cortas, el libro quedó como en el mismo orden en que los escribí, los textos, que son los primeros. Los primeros son en general recuerdos que yo ya tenía en la cabeza, de, no sé, anécdotas que me habían pasado, que son bien, en general los primeros son más cortos por eso, porque ya, como que ya los tenía. Y nada, lo escribí, se lo mostré a Damián, y le mostré un par, no me acuerdo, y me dijo que no eran publicables. Mm, Fue lo primero que me dijo. Me dice, no, no son publicables, porque no, como que no se podían encasillar claro. en ningún género. Me dice, pero seguí escribiéndolo. Y lo seguía escribiendo y en un momento se me terminó digamos, la reserva que yo tenía de historias pensadas o que me habían pasado, que alguien me había contado. Y empecé a escribir lo que me saliera, digamos. Fue como una necesidad también o sea, como de salir de la cosa de escribir un cuento con una trama que a mí no me gustaba, ese tiempo que pasaba entre terminar un cuento y esperar a que se me ocurra una idea, Claro. digamos, no es tan fácil. Para mí el cuento es algo bastante complicado por eso. No sé si respondo a la Eh, pregunta. no, no, sí. Sucede que acá no hay una pretensión de contar algo asombroso, maravilloso. Eso para mí es un valor agregado, porque son situaciones diarias de todos los días. Es imposible no encontrarse reflejado en algunas de esas historias, no sentirse que te podría haber pasado o que podrías haber reaccionado igual que los protagonistas, ¿no? ¿Eso está pretendidamente buscado por vos en estos trabajos, en estos textos? Bueno, si te pones a pensar en las cosas que yo escribí anteriormente, tampoco eran cosas, digamos, trascendentes, o tampoco hay mucho de género. Por ahí sí, alguno que otro cuento que salió publicado se podría decir que es de ciencia ficción, pero muy poquito. Creo que tiene que ver un poco con mi gusto por la lectura. O sea, a mí me gusta leer ese tipo de lectura, cosas, Ujú. no, digamos que me inclino menos por el terror, me inclino menos por lo fantástico, me gustan las cosas eh, realistas que tienen que ver con la psicología de las personas. Si me decís autores, cuando era adolescente me enganché muchísimo con Hemingway. Hemingway, si te pones a pensar, el primer libro que yo leí fue El viejo y el mar, Ujú. y mi sensación al terminarlo era que en el libro no pasaba nada. Pero Pero creías que sin embargo, ese pescado grande existía, decimos, ese pez enorme que intenta, existía.
era como que no le veía la gracia, o sea, no le encontraba como que no tenía sustancia, no tenía una historia, era un pescador y toda la secuencia de cómo él pesca, o sea, la mayor parte del cuento es todo el detalle de él pescando, o sea, cómo si le da mastanza, si enrolla, si tira el anzuelo, si la carnada, o sea, son todos detalles prácticos, intrascendentes, y sin embargo, cuando lo terminé, me acuerdo que esa fue mi, tipo, no, ¿por qué escribió? ¿Por qué ganó un premio Nobel? Pensaba. Con esta obra. Y sin embargo, después seguí leyendo Hemingway y hasta que en un momento, no sé cómo decirlo, si es que le agarré la vuelta o me enganchó o entendí, pero sin dudas es un escritor que es súper valorado, súper admirado, único. Y después, todos los escritores y escritoras que a mí más me interesan son escritores que van por ese lado, y creo que intento ir por ese lado yo. No sé, por Y ejemplo, Chekhov, Ah. Y digo, Carver. ¿resignificaste El viejo y el mar ahora o no? Bueno, no lo volví a leer, Ah, pero me parece que esa sensación fue por lo novedoso. claro. Y por eso mismo que estamos acostumbrados a leer, creo que hay algo como muy como forzado en querer contar una historia de una manera que es la manera clásica que quizás, supongo, no soy una persona que me haya dedicado a estudiar ese tema, pero la idea, pienso que debe venir de la literatura oral, esa idea de que tenga todo un cierre, que un cuento sea una unidad, y que en algún momento haya un clímax, y que en el final todo cierre. Lo encuentro un poco forzado, y si te pones a pensar en el cine también hay una idea de estructura, por ejemplo, si te pones a pensar en el cine comercial, ¿no? Hay como una estructura de cada uno de los géneros, la comedia romántica, no sé, el terror, el cine de acción, el thriller. Es como si vos empezás a ver una película, ya ves los personajes, ves 2 escenas y ya sabes cómo va a ser toda la película. Me parece que estamos como todos con un chip de cómo tienen que ser las historias. Estamos muy acostumbrados a eso. Cuando encontramos algo distinto nos cuesta. Si te pones a ver una película, qué sé yo, en blanco y negro, del comienzo del cine, les cuesta, a todo el mundo nos cuesta mucho adaptarnos a otro tipo de lenguaje, que no sea es como si lo que pienso es que está todo un poco industrializado y es como, viste, como decía Damián, esto no es publicable, porque ¿dónde lo vas a encasillar? Un poco como que traté de buscar por otro lado, no sé. ¿Encontrás de todos modos una unidad, un sentido colectivo a toda esta obra, a todos estos cuentos? Digo, como en esta unidad que representa un libro, ¿no? Los cuentos a lo mejor tienen, por supuesto, su propia autonomía y están pensados desde distintos momentos, escritos en distintos momentos y cuentan una historia diferente, digo, pero generalmente eso es más el trabajo de una edición, ¿no? ¿Encontrás vos la unidad en esta obra colectiva? Me cuesta un poco pensarlo a la unidad como libro. Me interesó más la idea de unidad como cuando yo escribí los textos, la mayoría de los textos, no pensaba en la idea de unidad de los pequeños relatos. Y lo que me llama la atención es que una vez escritos, pareciera que, o a mí me parece, no sé, es que sí, como que el hecho de que estuvieran escritos y que tenga una mayúscula y un punto final, hace que de alguna manera el que lo va a leer le encuentre una unidad de sentido y nada,
como que te pongas a pensar qué me quiso decir la persona, o sea, qué me quiso decir el autor. Como que en ese sentido me interesa más la idea de unidad. La idea de unidad como libro me cuesta un poco pensarla. Sí, creo que tiene la unidad de que están todos escritos por mí y que eso hace que tenga como una unidad de estilo por ahí. Claro. Pero, Sí, la unidad de y estilo también que está. son todos relatos cortos. De hecho, había algunos que me salieron largos en el medio y los saqué. ¿Cómo fue esa selección de textos? Digo, hablabas recién que están escritos casi y publicados casi cronológicamente como fueron escritos, si no entendí Tal mal. cual. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué así la selección y por qué así la publicación? Bueno, en un momento pensamos con los editores en de qué manera iban a quedar ordenados y me propusieron ellos darme una propuesta de orden. Y yo les dije, bueno, está bien, no hay ningún problema, háganme la propuesta y de última yo les digo, para mí tienen que ir como están, porque como hay algunos textos donde yo empiezo a escribir el libro antes de la pandemia. En el medio aparece la pandemia y la pandemia que nunca se fue, digamos. Ujú. Yo termino de escribir, creo, el último cuento el año pasado, no sé, un poquito antes de que se publicara, cuando ya, viste, todos pensábamos, bueno, la pandemia dura un año, nos decían al principio. Y ya en un momento empecé a escribir sobre lo que me pasaba con la pandemia, porque me parecía muy que no se tenía que perder eso. Entonces me pareció que quedaba bien como, digamos, ponerlos de la pandemia como habían sido escritos al final, Claro. porque, bueno, porque se justifica más si hay un orden cronológico, porque digamos, la mayoría de los cuentos no hablan de la pandemia, pero hay 5 o 6 donde aparece. Entonces me parecía que el que lo iba a leer le iba a resultar más natural que estuvieran en un orden cronológico porque justificaba que aparecieran esos cuentos que nombran a la pandemia medio al final todos juntos. Ujú. De todos modos, Por yo eso. encuentro en esta reinterpretación casi, bueno, pretendida como autora para que, como ejercicio de lectura, yo me puse que está presente, bastante está presente la muerte, a veces puesta descarnadamente y a veces hasta puesta de manera como disparador, como provocación, pero hay algunos hallazgos que me parecieron muy interesantes, me los anoté. Vos escribís en uno de los textos como si andar por la vida sin tener presente la muerte fuera vivir en la mentira. Bueno, esos disparadores que son como perlas en distintos textos, que a lo mejor después no hay un desarrollo sobre esa idea, ¿no? Pero a mí me parece igual, me parecen geniales. O en otro texto, porque aparte plantea a la muerte, la planteas como una especie de alarma, ¿no? Que la vida también está compuesta por ese imponderable que es la muerte. Después decís en otro texto, quizás sea así, morirse, dejarse llevar por el placer. ¿Tenés algo, no? ¿O no? O quizás yo como lector me llamó mucho la atención este juego que tenés con la idea de la muerte. Me parece que sí, que es así. Como, hay una Eh, desacralización también, ¿no? O sea, por un lado se desdramatiza la muerte y por otro lado dice, bueno, es inevitable, hay una aceptación ahí de que eso existe. Bueno, quizás creo que tiene que ver un poco con mi vida personal, porque cuando yo tenía 14 años, falleció mi padre, y nada, encontrarse con la muerte del padre o de uno de los padres en la infancia, creo que no es momento, digamos. Ujú. Creo que no es lo mismo que fallezcan tus padres cuando sos adulto que cuando sos niño o adolescente. Creo que impactó mucho también en mi familia la muerte de mi padre y que un poco me marcó. De hecho, los que estamos, cuando yo entro a la facultad de filosofía, a la carrera de filosofía,
me encuentro con que muchos de los que estábamos ahí habíamos tenido una experiencia similar, así cercana con la muerte, y era como un chiste, ¿no? Estamos todos acá porque evidentemente tenemos un vínculo muy fuerte con la muerte. Sí, sí, nada, creo que como que es un tema que depende cómo impacta en tu vida, si lo negás permanentemente, si lo pensás, es como que, digamos, que me parece que es determinante de la persona y digamos, es un hecho muy fuerte, ¿no? Que por ahí cuando desaparece un ser querido, de repente no está más, no lo vas a ver nunca más. Claro. Eh, y nada, y saber todos nosotros que en algún momento nos vamos a morir, con todo lo que eso implica, que no sabes cómo, si vas a pasar por un momento de tortura previo, como pasa, ¿no? Muchas veces. Nada, creo que en mi caso se patentizó de muy joven, creo que la adolescencia también es un momento como de de mucho existencialismo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y nada, es un momento que creo bueno, Saer decía él decía que los escritores escribían todas sus ideas en la adolescencia y después se repetían todo el tiempo, o algo así. Y un poco pienso que es así, que todos nosotros estamos todo el tiempo volviendo a la adolescencia, que es ese momento donde nos estamos buscando la identidad, nos queremos separar de nuestros padres para desarrollar la propia identidad y todo eso, ¿no? Entonces sí, sí, a mí me marcó en ese hecho particular, fortuito, me movilizó muchísimo a mí. La muerte de mi padre y creo que nada, que después ya no, ese tipo de cosas te quedan como en el cuerpo, no sé. Sí. Hay, digo, bueno, hay como un hacerse cargo, me parece, en tus textos. Por eso escribiste la mayoría, creo que casi todos, hay algunos que no, pero están escritos en primera persona. ¿Es por eso, digo, o por qué esa decisión de hacerlo en primera persona casi todos los textos? Em, Mira, es como que en un momento yo siempre pienso que es más difícil escribir textos en tercera persona. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Em, y como que en un momento me obligué a escribir textos en tercera persona como para decir, bueno, tengo que dominarlo, no sé. Pero en este libro, así como me liberé un poco de la idea de una trama y de todos los preconceptos que tenemos sobre lo que tiene que ser una historia, supongo que también me liberé de esa cosa de pretender escribir en tercera persona que siempre cuesta un poco más, me parece. Es más Sí, fuerte la no, primera no es persona, una ¿no? decisión, no lo tengo claro. O sea, ni sé si hay cuántos cuentos en primera persona, cuántos en tercera. En No, tu libro la mayoría están en primera. ok. Sí, no, creo que es un poco eso, como fue un libro así como más experimental y más liberado, me parece. Creo que por eso. No, Como que es más fácil. eso se ve, pero también, bueno, la primera carga con esa responsabilidad del que escribe, ¿no? Porque al lector, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Al lector la sensación es que estas historias, muchas te pasaron a vos, o sea que estás contando fragmentos de situaciones que viviste. Esa es la sensación que me generó a mí esta lectura. Sí, sí, es así. Es un libro bastante de exposición mía, que Y, la verdad que es algo que pone un poco nervioso, pero yo cuando, en el momento de escribir, es como que trato de no pensar ni en quién lo va a leer, y simplemente tratar de escribir porque el tema de la escritura como que me acompaña hace muchos años, como que yo, no sé, es como que hay gente que necesita salir a correr y yo lo que necesito es escribir, si no como que ujú. me siento mal. Y, y bueno, nada, como que si me salía a escribir así después es como que relees y decís, no, esto no,
no lo puedo publicar, y hay cosas que no se publican, ¿viste? Pero bueno, es como que yo necesito, lo ideal para mí es escribir un cuento por semana, para Claro. sentirme bien, digamos. Y nada, y hago todo lo posible para escribir. Y después digo, bueno, después me fijo. Y sí, la verdad que, a pesar de que con el libro anterior había quedado un poco paranoica, para decirte sinceramente, porque todo el mundo te pregunta, ¿es verdad? ¿Y esto pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hay de autobiográfico? Y yo dije, oh, nunca más voy a escribir nada que mezcle cosas autobiográficas con fantasía, como suelo hacer, porque dije, no, esto no me lo voy a bancar. Y sin embargo, este es más autobiográfico que el anterior, digamos. O Es sea más, que no me pude mantener en mi palabra. ¿y cómo llevas eso de la exposición o la exposición a través de tus textos? Porque es Nada, inevitable me relajé un asociarla. poco. Ah, Ya fue. Lo que hago es tratar de no publicar cosas que puedan afectar a otras personas, ¿viste? claro. Qué sé yo, cosas que sean. Trato de ser respetuosa en ese sentido. Bueno, si un texto me encanta, me gusta mucho, y lo que sea, y sin embargo cuenta algo que me parece que puede llegar a molestarle a alguna persona de mi vida que aparece ahí, no lo publico. Y ya está. ¿Por qué el cuento Lagunas y Gitanos termina resultando el que le da título al libro? Porque primero me gusta ese cuento. Lo Ujú. siento muy, no sé, lo siento potente yo. No sé si es porque lo escribí yo y tiene que ver un poco con mi vida, o porque realmente es potente en comparación con los otros. Nada, una tarde en el río Sí, sí, con amigas y eso te pasó a vos, ¿es algo tuyo que sí. viste vos? Ese Estaba, justamente es una mezcla de 2 experiencias, ¿viste? Porque tampoco es que todo es literal. Pedro claro, Mairal, que yo fui a su taller literario, siempre decía que hay que animarse a mentir, ¿viste? claro. Como que todo tiene que ser en función de la literatura. Como que vos podés hacer algo literal, pero si en algún momento no funciona, lo podés cambiar, porque justamente es literatura. Entonces, en ese caso, el de Lagunas y Gitanos, lo que me salió fue mezclar 2 momentos que tuve yo. Uno fue el encuentro con los gitanos, y otro encuentro que fue. Son húngaros, ¿no? Una familia de húngaros es. Sí, Una hay fam- yo, a veces me voy a Santa Fe a una a una quinta que alquilo, que es en Villa California. Y fui varias veces, ¿no? En un barrio que se llama Villa California, y hay una laguna ahí cerca. Rumanos, me acota Marcela Simondi. Rumanos. Muy bien. Muy bien, Marcela. Yo creía que era húngaros. Yo también, Bueno, pero bueno, lo voy a son chequear porque tengo el húngaros, libro no son acá. rumanos. A ver, lo voy a chequear. Vos seguí hablando mientras contando la anécdota de la quinta. Bueno, y y fui todo. Se entrecorta ahí, Luciana. Hemos perdido. Luciana, ¿me escuchás vos? eh, Ahí está. es una mezcla de 2 situaciones distintas, que en vez de escribir lo que me pasó con mi pareja, lo escribí haber ido con mis amigas, y el contraste con la familia, ¿viste? Con la familia de gitanos. Sí. Como que no sé por qué me pareció que eso funcionaba, como que, bueno, son 3 chicas lesbianas que están en un momento ya de la madurez de su vida y viendo que va a ser. Nada, son familias que no son familias, porque finalmente son parejas y son personas que, bueno, ahora las familias pueden subrogar vientres y hacen un montón de cosas, pero en mi generación no solía suceder eso. Como que si eras gay tenías que pensar
cómo iba a ser tu madurez, tu vejez sin tener una familia, digamos, como que es todo Claro, un tema. Y me parecía ese contraste, ¿no? Entre las chicas lesbianas y la familia, ¿no? y Como la que familia. finalmente un poco son las familias como que se repite, es un molde que se repite en todas las culturas. Entonces me pareció, como que a mí me pareció muy impactante cuando realmente me pasó de presenciar esa escena con los gitanos, pensar, wow, yo alguna vez formé parte de una familia y me parece tan lejano a mis 40 y pico, haber formado parte de una familia y una realidad que pareciera que nunca haya sido mía. Y nada, me gustaba la escena, me gustó la escena del río, como que hay algo de cómo está descrito que me gusta, qué sé yo. Y además el nombre me gusta, el nombre del cuento, como tenía que ser el nombre de un libro, me parecía que tenía algo de misterioso, eso de dos sustantivos que no tienen nada que ver unidos por una I, qué sé yo. Claro. Son húngaros, lo chequeé, son húngaros. No me podía quedar con esa. No, y también hay que deconstruir la imagen y, ¿no? El prototipo de familia, ¿no? Porque hoy hay familias constituidas de distinta manera y son familias también, ¿no? Eso también. Claro, pero también está esa idea sí, que es más propio de mi generación, de toda la movida queer y qué sé yo, que surge más o menos en los 90, en el 2000, en los 2000, que es esa cosa de vamos en contra de la familia, ¿viste? Porque la familia finalmente es la reproducción del patriarcado. Y cuando me acuerdo que se estaba luchando por los derechos del matrimonio igualitario, se discutió muchísimo esta cuestión de finalmente vamos a quedar absorbidos por la misma economía de la familia. O sea, como Claro, que, digamos, es un poco cuestionable también esto de que qué sé yo, que el gay subrogue un vientre como para finalmente, en vez de ser otra cosa, terminás absorbido por la misma lógica. Es un claro, poquito, digamos que es una cosa que me parece que le falta bastante reflexión. está bien. Hago la última y si me permitís, Luciana, y ya después de esto abrimos el micrófono a la gente que está virando ahí, ya quiere preguntar. Hay un relato muy breve, pero me sentí identificado. Lo quiero leer si me permitís. Luciana, es cumpleaños Sí, claro. 43. Tengo 43. Me imagino que lo escribiste cuando cumpliste 43, Exactamente. pero me parece genial. Dice Luciana Pallero, cumpleaños 43. Quisiera que a partir de hoy me dejen vivir en paz. No escuchar nunca más la alarma de un auto. No discutir nunca más por plata. Que sea un momento bisagra. Poder reírme con mi familia. Quisiera tener las defensas altas, tener vitamina D, no estresarme, hacer valer los dólares juntados, tener lo suficiente como para no joder a nadie ni para que nadie me envidie. Prohibir las alarmas, incluso las sirenas. La muerte de otro no debería provocar histeria. Quisiera que dejen de mentirme en los medios de comunicación, que se prohíban, que se prohíba el comercio interatlántico, que se prohíban las ciudades grandes, que la gente hable menos, que se calmen, que dejen de tener miedo de estar solos, que no estén solos. Quisiera no permitirme estar mal, ni aunque me dé migraña 5 días seguidos y tenga que ir a trabajar y el migral no me haga nada. Quisiera diferir el bienestar, confiar en que va a llegar, saber dosificarlo, pero no demasiado. Que cada cual limpie su propia mugre, salvo que sea muy joven o muy viejo. Quisiera en mi vida mandar yo, o por lo menos saber para qué lado jugar. Pareció genial este relato. Me pareció Muchísimas genial gracias. y me pareció además que en alguna manera también habla, un poco de mí habla también y de los deseos que tengo a mis 43 años. Así Sí, que y de esa cosa del que vive en una ciudad grande, ¿no? Del ruido, el agobio, ¿no? sí, tal Yo, cual. yo recuerdo que lo escribí, yo me mudé a Moreno en el último año, a Moreno, provincia de Buenos Aires. Lo escribí apenas llegué a Moreno.
así como el dato anecdótico, Sí, sí. ese relatito. Porque nada, yo salí corriendo de Buenos Aires. Para mí es muy difícil vivir entre tanto ruido. Sí, Un poco coincido. es de eso. Yo vivo acá en Buenos Aires, por la zona de Almagro, y bueno, la dinámica ya familiar, laboral, pero si pudiese, viviría en un lugar un poco más alejado, con más contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. Mm. Pero Voy a bueno, abrir un poquito la cámara a ver si funciona. sí, y, no hagamos más catarsis entre nosotros. Le voy a permitir a la gente que participe, que es realmente protagonista de este encuentro. No sé, David, si hay ya gente con Sí, ganas de voy preguntar y de... a hacer dos preguntas y después pasamos a darle el lugar a Ricardo que quiere también hacerte Dale, preguntas. dale, Sí, dale. primero, Ana pregunta si este libro se presentó en la Feria del Libro. No, estuvo en el stand de la editorial, pero la presentación fue como una fiesta de amigos. Ok. No, muy bien. Y Ariel le gustaría saber dónde lo puede conseguir. Bueno, se puede conseguir en las librerías donde trabajan Blatt y Ríos, que es la editorial, o también en Mercado Libre están, para los que Mercado- viven lejos. claro. Igual Vlad y Ríos, hace poquito tuvimos una charla con Damián Ríos a propósito del trabajo de edición que hace. Lo hicimos en una charla con Leonora de Jamén, de Eterna Cadencia. Bueno, y habló del todo el trabajo que hace Vlad y Ríos con la distribución y que creo que llegan a 250 puntos de venta en todo el país. Siempre es recomendable, no sé, Luciana, recomendable meterse a la página, ver dónde están los centros de distribución, dónde llega la editorial. Pero Vlad y Ríos tiene una distribución realmente muy importante, así que vivan Sí, de donde las vivan. editoriales pequeñas sería como una que tiene bastante ya hecho un esquema de logística, pero de Claro, todos modos, por ejemplo, en Santa Fe, que yo tengo mucha gente conocida, creo que es una sola librería, como que hay que investigar un poco en qué librería, claro, pero llegan a bastante. Y si no, bueno, la de última, el último recurso, Mercado Libre. claro. Hacemos, Que también llega a todos lados y es muy, muy fácil en ese caso de conseguir los claro, libros. por ahí tenés que pagar el envío, pero bueno, Vale la pena, ¿eh? Vale la pena pagar el envío. claro. David, me decías, Sí, le damos vamos lugar a Ricardo. a Ricardo, nuestro amigo de México. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues, bueno, un saludo a la maestra Luciana. Bueno, a mí me interesa mucho lo del tema de la muerte y no sé si sus temas son como, sus cuentos son como los de Horacio Quiroga, que tienen algo de terror o por lo general todos sus personajes se mueren. Y bueno, otra cosa, si también con respecto a los gitanos o romaníes, bueno, si ella es de familia romaní o cómo conoció esta cultura de los gitanos. Bueno, la primera pregunta era si se parecen los cuentos a los de Horacio Quiroga. De este libro no, te diría que no. Yo soy admiradora de Horacio Quiroga, está ahí en el top 5, me encanta. Sí. Mi mamá era muy admiradora también, me leía mucho cuando yo era chica y salvando las distancias, me gustaría que uno de mis cuentos que está en el libro anterior, que se llama Ojo Animal, tuviera algo como una especie de herencia por haber leído a Quiroga de tan chica o de clima parecido, digamos que yo lo escribí y me hizo acordar, o sea, me sentía como yo cuando lo escribía en un cuento de Horacio Quiroga, pero bueno, nunca nadie me dijo que el cuento se parecía a Quiroga. Es un cuento que se llama Era su mano derecha, era su mano derecha, que es el primer cuento del libro Ojo Animal. Pero estos no se parecen. Estos son un poquito, también son cuentos muy felices para mí, porque los escribí en un momento que yo estaba muy, muy bien. Viste esos periodos de enamoramiento, de felicidad, estaba como, y quería
quería escribir un cuento, un libro que no fuera tétrico en especial. A pesar de que aparece la muerte, creo que no hay un clima de angustia ni macabro. Y respecto a los gitanos, no soy de familia gitana, que ahí estaba leyendo que los gitanos prefieren que no los llamen gitanos en el chat. Pero bueno, como justamente la palabra gitanos, que aparece en el título, aparece en este cuento, Lagunas y Gitanos, como en boca de personas que se encuentran de manera casual con una familia de gitanos. Por supuesto, los gitanos, que es la manera en que todos en general los llamamos, sin saber. Yo no sabía que no les gustaba. Pero es simplemente algo muy aleatorio, no es que el libro se trate de gitanos. Ok, gracias. A propósito de eso que decías vos recién, que escribiste los cuentos en un momento de felicidad o de cierta alegría, y que los cuentos reflejan esa felicidad o ese estado de ánimo, te pregunto, y perdón que me meta de nuevo porque era el tiempo, pero digo, el texto tiene esta cosa de mostrar el estado actual de las cosas, ¿no? O por lo menos tu estado actual de cosas. ¿Esto es así? ¿Vos lo leés de esa manera? ¿Te identificás con esa definición? Sí, es como, nada, a mí me parece que hay momentos y pequeñas cosas que son muy significativas, que no hace falta una trama, ¿viste? Ujú. Que nos dicen algo, y de hecho las cosas que escribí, la única causa por la que yo decidí escribir este tema o este hecho es porque a mí me llamaba mucho la atención ese hecho, pero yo no te puedo decir por qué me llamaba la atención, pero yo pienso que cuando algo te llama mucho la atención es porque algo te está diciendo, ¿viste? Y me pareció como muy, digamos que en el origen de la escritura uno finalmente, o sea, la gente que antes de que estuvieran creadas todas estas estructuras, los géneros literarios, géneros en cuanto a si es novela, la extensión, si es novela, si es cuento, si es microcuento. Antes de que todo eso se cree, ¿por qué alguien decide contar una cosa y no contar otra? Me parecía que quería ver qué tipo de cosas yo podía contar, genuinamente, que yo tuviera ganas de contar y que no estuviera atada a todos esos pruritos que suponemos que es la literatura, ¿viste? Como que me parece que cuando algo, un hecho, una secuencia de cosas te llama la atención es porque me está diciendo algo a mí, o está diciendo algo de mí, porque eso a mí me llama la atención. Porque finalmente un cuento, una novela es eso, un montón de hechos narrados, te están contando una historia porque eso significa algo. Y me parecía que no es necesario cumplir con todas esas estructuras clásicas porque a mí me dan ganas de contar algo más corto, o sea, que eso más corto también por algo me dan ganas de contarlo, como que me parece que algo hay ahí. Claro. David, ahí la vemos a Norma, ¿no? Norma Susana, con la mano levantada. Norma, estás muteada, Norma, ¿eh? Hola. Hola, Norma. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Bueno, no, yo levanté la mano porque solo quería felicitarlos a todos, principalmente, bueno, a la escritora, agradecerles mucho y decirles que siento una sana envidia porque en alguna oportunidad yo empecé a escribir y por cosas de la vida todo eso se perdió por un incidente que hubo y nunca más lo pude retomar y entonces sana envidia y lo felicito. Leo Bueno, un montón. nunca hay que darse por vencido, ¿no? Luciana, en tu caso, escribir es casi como desayunar o vestirse, ¿no? Lo necesitas para No, la no te diaria. creas, no, para mí fue una lucha enorme hacerme el tiempo para escribir. Creo que el tema de mi análisis es muy difícil.
Lo que pasa es que nada, yo lo defendí muchísimo. Prácticamente como que me obsesioné con que yo quería escribir. Cuando era chica escribía mucha poesía. Y después en un momento dije, no, la poesía no la lee nadie, voy a escribir narrativa. Pero no es verdad que no la lee nadie, no sé por qué yo pensé eso. Tiene su público la Pero poesía, no, ¿eh? yo lo defendí con uñas y dientes. Fue muy difícil para mí crear ese espacio. Y de hecho sacrifiqué cosas Claro. de mi vida. Y no hice un montón de cosas por tener ese tiempo para escribir. Cosa que no me arrepiento, ¿no? Son elecciones. Son elecciones. David, ¿alguien más? Sí, no sé si Ana quiere hacerle la pregunta a ella misma o se la leo yo. Ana Piris. Ana. Ahí Mónica también, Mónica Schwartz. Creo que se pronuncia así después. Léelo, dice David. Bueno, listo, perfecto. Lo que pregunta, lo que Ana es si a vos te parece, Luciana, que a la gente le gusta que se escriba sobre la muerte, el dolor o las angustias del autor y de los demás. Mirá, no sé si es que le gusta, pero yo pienso que sí porque hay, digamos, uno tiene la necesidad de pensar en eso. Y además está la evidencia de que casi todos los escritores y escritoras trascendentes escriben obsesivamente sobre eso, sobre la muerte, sobre el amor, ¿viste? Lo que se le llaman los grandes temas. O sea que creo que a todos nos interesa porque, bueno, de hecho nos constituye. No sé si la palabra es que te gusta, ¿viste? Porque tampoco es que bien, voy a hablar de la muerte, qué alegría, ¿no? Pero sí creo que despierta un interés muy fuerte. Ahora también te pregunto, Luciana, qué difícil que es escribir por fuera de aquellos temas que a uno lo atraviesan, que te obsesionan o que te importan, ¿no? Es uno y sus lugares comunes también al momento de escribir, ¿no? Sí. Sí, igual a veces te soluciona un poco cuando te dicen, si te dan como escribí sobre esto, porque decís, bueno, ya tengo la mitad solucionado, ya no tengo que pensar en qué escribir, ¿viste? A veces puede ser más fácil si te tiran así, tipo, te dan un trabajo y te dicen, che, escribime un cuento sobre esto. Por ahí es interesante porque también es un desafío. Claro. Pero sí, si me largás sola, yo, Volvés a tus ¿viste? temas, a los Todos temas creo que tenemos recurrentes. así Sí, claro, como temas recurrentes, aunque no escribamos, aunque tal sea cual. solo pensar. Bueno, seguimos con Mónica, que ya tiene su micrófono habilitado. Hola, Mónica. No se le escucha. No te escuchamos, Mónica. Figura como que está hablando, pero No, no te escuchamos. no te escuchamos. Si querés, Mónica, podés escribir tu pregunta en el chat y la leemos. Se la leemos a Luciana, ¿te parece? No sé si Ariel Schaltz también quiere preguntar algo. Lo vi participativo en el chat a Ariel. No sé si Ariel. ¿Estás ahí, Ariel? Ariel Schaltz. No, no le anda el Problemas. micrófono Estamos con problemas de conexión. de conexión. Está muy bien. Quería preguntarte bueno, por tu método de trabajo. Algo nos contaste. Me imagino que debes seguir escribiendo y no sé si vendrá una segunda parte o no de Lagunas y Gitanos, pero intuyo que podrá venir otro libro de relatos similares. ¿No? ¿Cómo viene hacia adelante tu trabajo, Luciana? Sí, estoy escribiendo. Empecé, pero estuve un poco dispersa por cuestiones así laborales, el día a día. Estuve como muy abocada a otras cosas, pero sí, sin embargo, a pesar de que desde que salió publicado, que había estado muy trabajando en la corrección y todo lo que es la publicación y qué sé yo, cuando corté y empecé a escribir,
dije, como que, viste, una vez que publicás algo es tanto trabajo a contratiempo, porque te dicen, Claro. bueno, te avisan, va a salir publicado tal día, tenés tal fecha, y vos tenés como que organizar todo el resto de tus cosas y hacerte un tiempo obligatorio para corregir. ¿Hacés las correcciones Bueno, galera también? sí, trabajo en esa instancia en general con Mariano. Ah, Como que yo se lo mando, él me lo manda y así vamos corrigiendo. está muy bien. Y nada, como que quedas muy cansado después de eso. Y encima me pasó como que yo me mudé y todo lo que implica una mudanza, un lugar nuevo, qué sé yo. Como que sentí que hacía mucho que no escribía, y viste que te decía que yo me siento mal cuando no escribo, y estoy como escribiendo la segunda parte, no sé cómo decirlo, que sería como el mismo formato. Y el otro día me salió a escribir algo, como que me hice el tiempo, y lo abrí y no estaba tan corto, tenía como 15 páginas de Word, o sea que puede llegar a pasar que lo termine, digamos. Muy bien. Se viene la segunda parte, entonces nos podemos esperanzar con una segunda parte, entonces, de La Viena Chiquitana. Gracias. Sí, hay una pregunta de Adriano Duarte, es si la filosofía influye en tu escritura o en tus temas. Sí, creo que sí. A mí lo que me pasa es que estuve 10 años yo para terminar la carrera. O sea que lo tomé como un hábito el tema de estudiar, ¿viste? Como que Claro. empezó a formar parte de mi vida, porque esta carrera en la UBA es tan, no sé, como tan exigente, que yo casi que no tuve vida social todos los años que estuve ahí metida en Puan. Y nada, se empezó a formar, para mí ya es un hábito estudiar. Ahora terminé hace 2 años y estoy estudiando menos, porque estoy como poniéndome al día con otras cosas de la vida, pero sin embargo necesito, y creo que me hace, como que me moviliza a mí el tema de leer filósofos, de estar al día, de estar en grupo de estudio, todo eso me empezó a formar parte de mi vida y no quiero, como que me gusta hacerlo, y creo que va muy de la mano con la escritura, como que me moviliza mucho y saco mucho de ahí, como temas, preocupaciones, cosas que lees súper interesantes y que si no lo hubieras leído jamás se te hubiera ocurrido, ¿viste? Claro. Así que sí, definitivamente creo que sí. Sí, David, en el chat están dejando algunos comentarios, sí, Mónica cuenta de su experiencia y, nada, y Luciana también, que se sintieron identificadas por diferentes hechos de sus vidas. ah, ahí dice Mónica, hola Luciana, de algún modo me sentí identificada por la historia. Cuando tenía 15 años falleció mi mamá y fue difícil. Eso dice Mónica. Julia dice, Luciana, lo que dijo sobre su gusto de escribir, que me gusta así, porque nada tiene ni tendrá la verdad. El lector debe saber que lo del más allá es ficción. Me gustan tus cuentos. Muchas Ricardo, gracias. Ricardo de nuevo dice, escribir, hablar de la muerte puede ser terapéutico. Me sirvió tomar un taller de tanatología. Otra vez Mónica, estudié psicología y mis libros de cuentos y novelas son alertadores, escritos desde el amor y las posibilidades. Creo que el punto en común o las similitudes siempre se pueden ver desde distintas facetas. Mónica. Bueno, te agradecemos, Luciana, ya estamos llegando al cierre, te agradecemos por el libro, por haber escrito estas historias. Algunas, como ya te dije, me sentí identificado, esta de 43, me permití leerla porque cuando la leí dije, esto es lo que pienso yo, casi en líneas generales, y compartí línea por línea. Así que te agradezco a vos, a la gente de Blat y Ríos, como siempre, y espero que la hayas pasado bien, Luciana. Sí, sí, muy bien, muy tranqui, muy lindo ver toda la gente nada, que participa y que está interesada por siempre, nada, como que la cultura es algo tan valioso y se sostiene tanto con alfileres, con el esfuerzo de tanta gente que, nada, está bueno que se siga sosteniendo eso.
Gracias, Luciana. Gracias, David, y gracias a todos y a todas que hoy estuvieron acá participando, enganchándose con estas charlas. Que pasen un lindo fin de semana, lo que queda de él, y bueno, nos vemos el próximo encuentro. Cuídense. Abrazo. Gracias a ustedes. Chao, Saludos Luciana. a todos.